Bienvenidos a todos. Bueno, otro episodio más, el cual estaremos hablando de un tema bastante importante, el cual me preguntan mucho. Vamos a estar hablando de los tipos de visa de inversión. Tenemos un invitado especial, Víctor Parra. Gracias, Víctor, por acompañarme en este día. Hola, Eh, Teresa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y seguramente, claro que sí, vamos a estar aportando información de mucho valor bueno, que nos va a permitir aclarar dudas, normalmente preguntas que nos hacen y considero que va a ser de mucho provecho, ¿no? Claro que sí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Teresa Zúñiga, soy asesora inmobiliaria licenciada en el estado de la Florida, trabajo lo que es el sur de la Florida y Central Florida. Eh, Pertenezco a la Asociación de Realtor, la NAR, y también pertenezco a la Asociación de Orlando. Trabajo con una compañía que se llama ESP Realty, en este momento es la más grande dentro de los Estados Unidos, y también trabajo con un equipo multidisciplinario para poderles brindar a ustedes todos los servicios y los recursos que necesitan, como abogados de inmigración, decoradores, inspectores, administrador de propiedades y todos aquellos recursos que ustedes van a ir necesitando durante la transacción para que de esta forma sea una inversión segura. Bueno, Víctor, cuéntanos quién eres tú, qué compañía representas. Fíjate, Teresa, sí, yo voy a compartir pantalla para ir entrando un poquito en materia. Víctor Parra, yo de profesión soy contador. Fundador de Global Business International. Nosotros somos una compañía consultora que hemos asesorado durante 17 años a inversionistas de diferentes, inversionistas locales en su mayoría inversionistas extranjeros, especialmente del mercado de habla hispana, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, para realizar negocios en Estados Unidos y buena parte de estas personas realizan sus inversiones con doble propósito. No solamente para obtener un rendimiento, sino además que los lleve a obtener un estatus legal migratorio. Es decir, para que esta persona y su grupo familiar puedan tener un estatus para vivir legalmente en Estados Unidos, ¿sí? Correcto. Ok. Nosotros basamos nuestra asesoría en un tema estratégico. Yo diría que esa palabra define en buena medida lo que hacemos porque Estados Unidos es un país con mucho potencial, es un país con muchas oportunidades, que es un destino número uno para personas de diferentes partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa, de Asia, de África, para venir a este país. Sin embargo, también es importante considerar la importancia de planificar antes de llevar a cabo esos primeros pasos, porque no se trata únicamente del capital que se requiere para hacer la inversión, sino de tener el conocimiento necesario a través de la legislación local, de las oportunidades, de comportamiento del mercado. Y por supuesto, esto supone que las personas que estén pensando en dar estos primeros pasos estén bien asesorados, ¿sí? Por un grupo de profesionales que en nuestro caso, pues es un equipo multidisciplinario que puede ofrecer esa asesoría justamente para todas esas personas que estén pensando hacer inversiones en este país, inversiones inteligentes, inversiones ágiles que puedan abrir las oportunidades que muchas veces, a propósito, Teresa, no se conocen por sencillamente pues, falta de conocimiento, no se hacen las cosas correctamente o incluso simplemente se dejan de hacer, se pierden las oportunidades que están allí, ¿no? Hoy Claro, vamos a no, y hacer disculpa que te interrumpa, Víctor, sí. esa es la idea, por lo menos en mi caso que trabajo con muchos clientes internacionales y muchos de ellos nos comentan que queremos venir a Estados Unidos, cuál es la mejor forma de hacerlo. Por eso nosotros tenemos estos espacios para brindarles a ustedes los recursos y los profesionales que los puedan ayudar a hacer este tipo de negocio y que las cosas salgan de la mejor forma. Correcto. De hecho, hoy vamos a aprovechar de compartir una información. Ahí hay un abecedario entero de visas, pero esencialmente vamos a hablar de las tres principales que están asociadas a una inversión y quiénes podrían aplicar para ellas, ¿no? Esto va a ser bien importante para abrir un poco los ojos a las personas que estén pensando en desarrollar esto. En primer lugar, Teresa, vamos a hablar de las visas de inversionista E2,
quienes pueden aplicar a estas visas, pues son personas cuya nacionalidad o cuyos pasaportes sean de aquellos países que tienen tratado de comercio y navegación con Estados Unidos. Acá tenemos unos ejemplos como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Alemania, España, Francia, Italia, entre otros. Son 80 y tantos países que tienen la oportunidad, debido al Tratado de Comercio que tienen con Estados Unidos, de aplicar a esta visa inversionista 2. ¿Qué deben hacer estas personas, Teresa? Pues bueno, deben invertir en un negocio dentro de Estados Unidos. Esto va a poder ser comprar, por ejemplo, un negocio existente, un negocio que ya viene funcionando hace años. Luego pueden comprar también una franquicia o, por el contrario, pueden desarrollar su propio modelo de negocios. Voy a ir explicando un poquito más adelante cada una de ellas. Y finalmente podrían también entrar en el negocio de bienes y raíces que maneja muy bien Teresa. Entonces, claro, yo les voy a explicar qué condiciones deben tener para este tipo de visas en cada tipo de inversión. ¿Ok? Entonces, en Latinoamérica conseguimos varios países como estos. Hay otros que no tienen tratado, como es el caso de Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, no podrían beneficiarse a través de esta visa que estamos mencionando ahora mismo. ¿Ok? La inversión para este tipo de visas tiene que ser sustancial y por tanto no marginal. Esto quiere decir, digamos, porque el término a veces puede ser muy subjetivo, pero en verdad, al final del camino, lo que el Servicio de Inmigración quiere asegurarse es de que esta inversión que se haga sea coherente con el tipo de negocio que se va a realizar. Entonces, nos preguntan, pero un monto base, Víctor, para mínimo para esta inversión. Bueno, nosotros diríamos que algo referencial puede ser como mínimo entre 80 y 100 mil dólares. Sin embargo, volviendo al concepto de si es sustancial o no, 100 mil dólares para un pequeño negocio, una cafetería, puede funcionar bien. Está bien y generar por lo menos 2 empleos. Ahora bien, si vamos a crear un negocio de construcción, probablemente 100 mil dólares es muy poco y entonces no va a representar una inversión sustancial para efectos del servicio de inmigración. O si van a, no sé, a crear un negocio de construcción de aviones, entonces va a decir, bueno, 100 mil dólares sigue siendo muy poco. Pero hay modelos de negocios de franquicias de bajo costo, negocios pequeños que esa inversión tranquilamente puede funcionar. Lo importante también va a ser cumplir con los fondos, la verificación de los fondos, por supuesto el origen y trazabilidad de esos fondos que vienen del país donde esta persona está trayendo su inversión. Deben tener un arriendo comercial, es decir, una oficina, una bodega o depósito, un local comercial, un lugar donde va a funcionar ese negocio, esa franquicia o cualquiera que sea el modelo a desarrollar. Y que por supuesto esté en riesgo comercial. No pueden ser inversiones pasivas, no puede tener la persona, independientemente del monto que tenga en cuenta de banco, si está estacionado el dinero allí, es una inversión pasiva. Entonces no está en riesgo comercial y por lo tanto no va a aplicar para este tipo de visa. ¿Correcto? Puede ser capital propio, la inversión que se esté haciendo, o puede ser también producto de préstamos, eh, donaciones, cualquiera que sea digamos, el origen de esos fondos, lo más importante siempre va a ser que esté documentado. En pocas palabras, si hay alguien que vendió su casa en el país de origen, en Colombia, o si hay un mexicano que además de vender la propiedad, ahorró dinero producto de digamos, su desarrollo profesional en su país o su compañía. Por supuesto, vamos a necesitar declaraciones de impuestos de esa compañía en México, o la casa que vendió el señor de Colombia, o si es una inversión compuesta. Son varias fuentes de ingreso, cualquiera que sea, importante que esa documentación esté para que pueda verificar inmigración el origen de esos fondos. También es importante acotar que no solamente va a considerarse como parte de la inversión lo que se utilice o el desembolso que se haga para comprar el negocio en sí, sino todos los desembolsos asociados para poner a funcionar dicho negocio. En otras palabras, si se compró una franquicia que cuesta 150 mil dólares y adicional a esto, ese inversionista tuvo que hacer 2, 3, 4 viajes a Estados Unidos mientras
decidía qué franquicia comprar, buscar el local comercial, contratar personal, mientras todas esas gestiones se iban haciendo y él entonces compró boletos aéreos, hotel, compró un vehículo, sacó la licencia y permiso para que esto funcionara, contrató un contador, pagó publicidad, contrató empleados, todo los desembolsos adicionales a esos 150 que representó la franquicia, también si fueron, digamos, $60,000 más, arriba de esto, entonces la inversión para efectos del trámite migratorio no serán 150, sino $210,000. ¿Ok? Ok, o sea que eso se le va a reembolsar en lo que es la inversión como tal. O sea, va Eh, incluido. exacto, se va a incluir como parte de ese gran total de la inversión. Ok, ¿Ok? buenísimo. Sí. Eh, entonces, también tenemos los beneficios que esta visa puede otorgar. ¿Ok? Por supuesto, depende del país, puede cambiar. Aquí hay un ejemplo para los ciudadanos colombianos, por ejemplo, por 5 años, y este mismo aplica para Argentina, para Italia, para españoles, para buena parte de los países. Hay algunos que no. Por ejemplo, para Chile es solo un año y tiene que renovarla cada año. Para México son 4. El resto de los países, la mayoría le aplica 5 años. La pueden renovar indefinidamente, Teresa, y bueno, y a la audiencia que quienes van a tener esta información, se puede renovar indefinidamente. Es decir, si es un colombiano, un argentino o alguien que tiene un pasaporte italiano, español, entonces cada 5 años la puede renovar. La única condición obligatoria es que el negocio siga funcionando, no se puede abandonar. Si quieren diversificar, si quieren abrir otros negocios, perfecto, pero no se puede abandonar. Víctor, para hacer paréntesis aquí, ¿Ok? sabemos que esta visa E2 es una visa no inmigrante que no te Sí. lleva a lo que es la residencia de inmediato, pero sí sabemos que hay otras formas de poder llegar a la residencia por medio de esta visa. Eso es correcto, ¿verdad? Esta es una visa de no inmigrante, eso es importante tenerlo bien claro, que no te lleva directo a la residencia permanente. Vamos a hablar de otra opción respecto a esto, pero es un primer paso, es un camino que les permite, por supuesto, abrir esa ventana de oportunidad. Le genera la tranquilidad a los inversionistas en el caso de que tengan 4 o 5 años por delante para desarrollar su negocio. Recuerden que el inversionista va a tener entre los beneficios el número de seguro social, también su cónyuge. El cónyuge puede tener además permiso de trabajo, los hijos van a la escuela. eh, entonces tienen bastantes beneficios que se le otorgan y con la tranquilidad, con la libertad de que pueden entrar y salir eh, sin problema de Estados Unidos. La única condición es que máximo pueden estar sin salir de Estados Unidos hasta 2 años. Pero bueno, si entran y salen cada 15 días, cada 30 días, no va a ser un problema. Toman nosotros con el abogado de inmigración siempre vamos a cuidar en el proceso de que esto se cumpla, pero es una de las visas que mayor libertad le genera o le provee a los inversionistas. Y luego, por supuesto, hay otros caminos que se pueden desarrollar en ese lapso de 5 años para llevarlos a la residencia y que ya no toque renovar cada 5 años si así lo desea la persona, ¿no? Correcto. Bueno, acá tenemos unos testimonios en esta visa en especial. Luego vamos a una segunda opción, es la visa de transferencia de ejecutivo L1. Aquí sí pueden entrar, ya se abre más el compás a nivel de los países que pueden aplicar a esta visa. Sin embargo, son condiciones diferentes. Teresa, en comparación con la visa E2 que habíamos hablado inicialmente, la visa de ejecutivo L1 exige que la persona que va a transferir el ejecutivo tiene que tener una compañía en su país de origen con cierta estructura de empleados. Entonces, en la E2, si es un médico, ¿verdad? Si es un doctor, si es un abogado, si es un contador o si es un comerciante, empresario, en Argentina, en Dominicana, en Colombia, en Venezuela, Chile, donde México, que quiere venir a hacer negocios aquí, digamos, el servicio de inmigración solamente se va a enfocar en revisar cómo fue la inversión y cuánto fue lo que hizo aquí en Estados Unidos al momento de aplicar.
En cambio, las visas de transferencia ejecutivo L1 están orientadas a esas personas que tienen compañías en el país de origen y quieren transferir un ejecutivo de nuevo desde Dominicana, Argentina, Venezuela, Colombia, México, donde quiera que estén, para que abra operaciones y esté a cargo de esas operaciones en la compañía que van a abrir en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que esto plantea una diferencia importante porque sí va a requerir que tenga compañía fuera y dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto supone un incremento en la inversión y un incremento en la estructura, en el organigrama de la empresa también en Estados Unidos. No hay un criterio fijo, bien establecido, pero regularmente en la actualidad se ha notado que el Servicio de Inmigración pide normalmente por lo menos de 8 a 10 empleados en la compañía en Estados Unidos y también en la compañía del extranjero. Porque se supone que si se va a traer un ejecutivo, un directivo que venía prestando esas labores en su país de origen, pues viene a gerenciar, va a tener un equipo en Estados Unidos al cual él va a supervisar. Y entonces, si es una compañía tan pequeña como hablábamos en el caso de la E2, de una cafetería que tiene 2 empleados, mm, mm, el servicio de inmigración va a decir, bueno, pero ¿qué ejecutivo necesitan para correr este negocio que es bien pequeño? Entonces las condiciones cambian en ese caso. Eh, este ejecutivo, este directivo o este socio que se va a mover, a transferir desde ese país de origen hasta Estados Unidos, debe haber cumplido por lo menos un año trabajando en esa posición durante los últimos 3 de existencia de la compañía en el país de origen. Debe estar registrado allá en el Seguro Social y entonces se van a necesitar documentos de la compañía en el país de origen, registros de la empresa, nóminas, organigrama, no solamente de la compañía en Estados Unidos, a diferencia de la E2, que era la que conversábamos antes. Y mientras el proceso se da, la compañía debe mantenerse activa tanto en el país de origen como en Estados Unidos. Entonces, lo que quiere esto decir es que si yo ya estoy, o la persona que vino con este formato de visa y decide vender o cerrar operaciones de la compañía en su país de origen, no puede hacerlo mientras esté activa la L1 aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ok, es mucho más exigente esta visa, sí. Sí, totalmente. Lo que puede representar la ventaja a ver, primero que no todos los países pueden aplicar una de dos, entonces quienes no pueden y cumplen con estas condiciones se van por el camino de la visa L1. Que para Segundo, esto sí es más amplio los países, o sea, pueden aplicar de sí, cualquier nacionalidad. cualquier nacionalidad excepto aquellos que no tienen relaciones estables con los Estados Unidos, políticamente hablando, pero no están asociados a un convenio de tratado de comercio como los otros. Esto sí, la gran mayoría de los países lo puede hacer. Y la otorgan primero por un año, luego la pueden renovar por 2. Y ante tu pregunta inicialmente, aquí sí, cuando se la dan por 2 años, entonces en el trámite migratorio se puede solicitar la residencia permanente. ¿Ok? Nosotros tenemos una ventaja acá, Teresa, que el equipo, como te decía, es bien completo y entonces nosotros vamos a tener cuidado en los que nos encargamos del tema de inversión y quienes están a cargo, en este caso el abogado de inmigración, de cuidar las dos perspectivas, los detalles, tanto de uno como de otro, para que sean compatibles. Porque si vamos en la etapa inicial a mirar, por ejemplo, la asesoría que vamos a hacer para la inversión del negocio que esta persona necesita comprar, nosotros vamos de la mano con el trámite migratorio y en el mismo equipo entonces vamos a ver con el abogado de inmigración que ese negocio que estamos buscando para nuestro cliente sea compatible con el tipo de visa que él va a desarrollar. Porque de lo contrario, si tienes por separado esto y no hay una coherencia entre ambos, corre el riesgo de que probablemente la inversión que haga no sea adecuada para el modelo o el tipo de visa que va a aplicar. Entonces, esto es mirando un poco lo que hablábamos, el monto de la inversión, la cantidad de empleados que deben generar, en fin. Esta sí, entonces, como te decía, la pueden dar por un año, renovación por 2 años más, y la puede renovar 3 veces por 2 años más hasta llegar a 7 años renovables. Sin embargo, usualmente quienes deciden establecerse aquí, ya en la primera renovación que le dan 2 años más,
puede empezar a recorrer el camino para optar por una green card, una residencia permanente, y no tener que estar renovando cada 2 años esta visa. ¿Ok? De hecho, hay dos tipos de visas, la L1A y la L1B, unas que son, dependiendo de cada caso, pueden ser para negocios, para propietarios de negocios, y otros casos donde son simplemente directivos, empleados de alto nivel, que trabajan, por ejemplo, para grandes cadenas de hoteles o corporaciones en otro país y los transfieren por un periodo determinado para que ellos cumplan un desarrollo de carrera en un tiempo determinado en Estados Unidos, ¿no? Ok. ¿Ok? Por supuesto, esto también va a tener número de seguro social, tanto el aplicante como el cónyuge. Y bueno, es lo que supone eso en Estados Unidos para los créditos personales y comerciales, que es bien importante, licencias de conducir. Y los hijos menores de 21 años que no estén casados también se van a beneficiar como dependientes y pueden ir a la escuela, college, universidad, dependiendo del caso. ¿Ok? Tenemos una tercera y última en esta ocasión, opción de visa para aplicar, que son los programas de EB5 que creó el gobierno de Estados Unidos por los años 90, buscando captar capital extranjero. Y bueno, este es un programa que permite aplicar, hacer una inversión que sí es pasiva, a diferencia de de las dos opciones que conversamos anteriormente. Va a ser una inversión, puede ser una inversión pasiva o activa, porque puede ser a través, dependiendo de la zona, puede ser, debe ser, mejor dicho. Recuerden que la E2 y la L1 que hablamos no se maneja, no establece el Servicio de Migración un monto mínimo. A diferencia del programa EB5, que sí explica claramente que la inversión debe ser mínimo entre 800 y 1.050.000, y esto va a depender de si es una zona de alto o bajo índice de desempleo. Pueden ser inversiones a través de centros regionales, inversiones pasivas, donde usualmente el inversionista hace, valga la redundancia, la inversión durante el periodo que duran 5 años, y bueno, obtiene al final de ese periodo el retorno de esa inversión más un porcentaje de interés que se acuerda con el desarrollador o el centro regional, más bien a cargo del proyecto. Usualmente se le da una residencia provisional que está durando más o menos de 24 a 30 meses, que la otorguen, y después de esos 2 años se remueve la condición, se solicita la remoción de esa condición para que quede la residencia permanente definitiva sin ningún, digamos, sin ninguna condición. ¿Ok? Sí, este tipo de visa E5, EB5 es una visa que te lleva más directo a la residencia, pero por lo que vemos el monto es mucho más alto que las otras dos. Entonces, Claro. a veces hay personas que no cuentan con ese presupuesto, incluso Ujú. me está pasando ahora con varios clientes que están en Latinoamérica y no cuentan con ese presupuesto tan alto de $800.000 o 1.050.000, pero pueden optar por una visa E2, que es un presupuesto un poco más mínimo y poder así venirse a los Estados Unidos de forma legal, que realmente es lo que se quiere. Correcto, sí, ahí por eso te decía que son tres opciones de diferentes niveles de inversión y diferentes condiciones similares. Una persona con una visa 2 probablemente en el mismo tiempo de la EB5, si se van por otros procesos, por una certificación laboral o por otro, depende de las oportunidades que se presenten, puede llegar a una residencia. Lo mismo el que va por una L1 con una inversión inferior, o bueno, quienes tienen capacidad económica y se prefieren ir por una opción directa como esta, lo pueden hacer, tampoco es inmediato. Fíjate que en la línea de tiempo está más o menos entre al momento en que hace la inversión y aplican, está entre 24 a 30 meses, más o menos el tiempo en que llegue la residencia permanente. Luego se esperan 2 años más que el Servicio de Inmigración pueda hacer una auditoría del proyecto para confirmar que todo esté ok y remueven la condición. Esta va a la residencia permanente, la inversión es mucho más alta y bueno, al final, cuando ya tiene residencia, si la persona está interesada, pues al 5.º año después de obtener la residencia puede aplicar a la ciudadanía. ¿Ok? Y, entonces, bueno, por supuesto, tiene beneficios que no tiene que renovar una vez que obtiene la residencia permanente, pero bueno, el que hace una E2, incluso tenemos personas, Teresa, que han iniciado, por ejemplo, un recorrido con una E2, tienen la capacidad económica y simultáneamente van haciendo una EB5.
Como el trámite de la EB5 demora más que la E2, ya pueden estar con la E2 viviendo legalmente en Estados Unidos mientras corre el proceso en paralelo para la EB5. Ah, muy Solo. importante eso, esa Ujú. opción también. Sí, correcto. Esa es una opción que varios clientes han optado por ellos. Y nosotros recuerden que vamos con la asesoría integral, mirando el tema de la inversión, el abogado de migración se ocupa del caso y nos vamos engranando todo, ¿no? En cada caso, bueno, tenemos experiencia tanto en la E2 como la L1 como la EB5 y por supuesto que es una ventaja. Finalmente, Claro. les quiero dejar, para poder lograr estos trámites migratorios, nosotros pues vamos a asesorar al cliente de una manera integral para que sepan en qué se puede invertir. Y esencialmente hay 4 opciones que tenemos acá dentro del portafolio de Global. La primera de ellas te hablaba de desarrollo de proyectos nuevos, negocio en marcha, franquicias e inversiones pasivas. ¿Qué quiere decir de desarrollo de proyectos nuevos? Bueno, en cualquiera de estos casos, primero nosotros vamos a hacer un perfil del inversionista para determinar dónde poder ubicar a este potencial inversionista en Estados Unidos. Porque esa primera entrevista, ese primer cuestionario nos va a aclarar, por ejemplo, si él puede optar por un tipo de visa o por otro. Si él está en capacidad de hacer inversiones o hasta qué nivel, en qué área geográfica quiere hacerlas, cuál es su capital, cuáles son las experiencias que tiene en su país de origen, para ver dónde lo podemos ayudar, y si tiene en mente alguna actividad comercial en específico. Una vez que esto se lleva a cabo, entonces podemos ver todo lo que hay de opciones en la industria, en una u otra, dependiendo de todos los elementos que te comentaba antes, ¿no? No creemos en la posibilidad de hacer, por ejemplo, inversiones que no tengan que ver con ese análisis, porque entonces vamos a o se cometerían errores donde Mm, hay gente que bueno, ocurren muchos errores. Por poner un ejemplo, compran, nosotros que tenemos un portafolio de más de casi 300 franquicias, entonces las podemos presentar, pero hay franquicias que trabajan con extranjeros, hay quienes no. Hay quienes pueden, si yo en el perfil veo que el cliente no maneja mucho el idioma y hay una franquicia que claramente nos ha dicho necesitamos solamente entrenamiento en inglés, no deberíamos ponerlos a conversar con ellos. Hay otras que por el contrario nos dicen, no es un problema la barrera, nosotros tenemos quien entrene y lo vamos a hacer. Yendo un poco más allá, si la franquicia lo puede entrenar, pero no va a ser lo mismo una franquicia en Miami con un cliente que no hable muy bien el idioma inglés, a meterlo, no sé, en una zona que, sabes, que donde la ciudad sea mucho más americana. Hay muchas variables que vamos a considerar y no son barreras para nada. No es un tema del idioma, no es un tema del presupuesto, no es un tema, lo podemos, pero sí tenemos que adaptarnos a cada uno, ¿no? Por supuesto, no podemos ok. avanzar sin lograr hacerlo. Ya, este se me adelantó. Entonces, en las inversiones que te decía, pueden ser negocios que están andando, vamos a hacer la revisión, si se adaptan al tipo de visa que quieren hacer, y vamos allí. Tenemos el portafolio de franquicias y tenemos los desarrollos de proyectos, que esto en esencia son los que consideramos, por ejemplo, clientes que tienen en su país compañías, franquicias que ya han desarrollado, pero no saben cómo operarlas en Estados Unidos, y nosotros le ofrecemos toda la asistencia para que lo logren hacer, básicamente replicar su idea aquí. Perfecto. Y entonces, finalmente, que pudieran ser inversiones pasivas. Como Teresa está en el área de real estate, a mí me interesa tocar este punto. Pueden ser inversiones pasivas, es decir, los ciudadanos que tienen visas de turismo y negocios pueden hacer negocios aquí, pueden comprar apartamentos, casas, terrenos, sin problema. Ahora bien, si quieren aplicar para una de estas dos visas, funciona diferente. Si va a comprar ese apartamento, esa casa para rentarlo, perfectamente Teresa los puede ayudar y va a ser una inversión, pero no sirven para visa porque son una inversión pasiva. Lo que sí pueden hacer estas personas es, por ejemplo, comprar lotes de terrenos, donde también podría ayudar Teresa, y construir esas propiedades, venderlas, y después comprar otros terrenos, comprar y vender, o hacer, que en este momento no está el mercado muy movido, en lo que son lo que he conocido como flipping houses, que son comprar propiedades, remodelar y vender.
Estoy conversando esto un poco para que se adapten a lo que ya Claro. en el área real estate pudieran hacer para visas y lo que pudieran hacer únicamente como inversión, ¿verdad? De cualquier manera, cuando lleguen a nosotros, vamos a ver cuál es el alcance de cada uno, por eso es importantísimo el perfil del inversionista, y ahí vamos a ir a ver entonces si es por una franquicia, si es comprar un negocio que ya existe, si es replicar una idea de negocios o traernos una idea de negocios de su país para ver qué tan factible es que esa idea, ese producto, ese servicio sea comercialmente hablando factible o conveniente instalarlo aquí. Lo hemos hecho, sí, en muchas ocasiones, pero requiere estudios, análisis y todo antes de dar cualquier paso en firme, ¿no? Ok, bueno, eso hablaba de la inversión inmobiliaria. Por último, bueno, algunas imágenes por ejemplo, este cliente de Colombia, él tiene varias, como veintitantas ópticas en Colombia. La foto de la izquierda es en Bogotá, la foto de la derecha es en Miami. Lo mismo con estos clientes que son de Colombia y trajeron su compañía. El de la izquierda trajo su propia empresa que lo ayudamos a instalar aquí. El de la derecha decidió por comprar una franquicia. Otros que traen también el modelo de negocios de su país y lo instalamos aquí. Bueno, ya tenemos otros clientes que no tienen que ver con el tema migratorio es otro tema de asesorías a nivel de negocios artísticos. Tenemos negocios donde hemos podido convertirlos en formatos de licencia o franquicias porque ya venían funcionando y los podemos desarrollar. Bueno, este en realidad fueron algunas actividades en Naciones Unidas que hicimos, otros clientes que se van O por... sea que has trabajado con figuras públicas también. Correcto, sí, sí, claro que sí, con personas o que son extranjeros y que ya, bueno, están en el mundo de musical, espectáculos, en el medio artístico y deciden, por supuesto, también hacer sus proyectos paralelo a sus carreras o clientes, a ver, que simplemente están buscando abrir paso en el mercado de Estados Unidos y otros que quieren escalar, que ya tienen por años sus negocios acá, como los que vemos en Ujú. pantalla, y Erika, una gran amiga, cliente, esta chica es compositora de muchísimos temas conocidos, el más famoso de ellos, coautora de Despacito, el de Luis Fonsi, el de La Chica Derecha, panameña. Estuvimos hace unos días allá trabajando, viendo un proyecto interesantísimo que también hace en Panamá. Y bueno, Ismael, muchas personas que también hemos tenido la oportunidad para nosotros todos los clientes son importantes, por supuesto. Por ejemplo, este Sushi Green es una marca que es muy conocida en Colombia, tiene una cadena de restaurantes allá y abrimos el primero con ellos en Phoenix, en Arizona. Ujú. Esto supone un registro de marca federal, un análisis, estudios de mercados, presupuestos, en fin, startup costs, ver cuánto se tiene que invertir, cómo hacer hasta que finalmente se abren puertas, ¿no? Aquí pueden ver, bueno, diferentes, digamos, niveles, tanto de inversión como de los trámites migratorios, todo lo que se puede ir de la mano de Global. Y bueno, Teresa, no los quiero llenar de tanta información, pero finalmente cerramos siempre poniendo todo en manos de Dios y por supuesto poniéndonos a la orden porque sé que van a surgir dudas adicionales que, bueno, estaremos por supuesto a la orden para poder generar eh, sesiones, consultorías, dudas y de esa manera, pues aclarar ya más a detalle, más a profundidad la información que requieren. Hay algo importante, cada caso es particular, no es una plantilla, no es un formato que le va a servir a todos, eh, depende de los intereses, del alcance, de las posibilidades que tiene cada quien. Entonces, eso sí tiene que ser más detallado, más individual para que Claro. funcione. Sí, esto es algo personalizado. Todas las personas que realmente quieran tomar acción, ahora ponerse en un proceso migratorio, venirse a Estados Unidos de forma legal. Por eso hacemos estos espacios para brindarles las herramientas, los profesionales que los lleven de la mano para que no hayan esos errores como lo mencionaste antes, Víctor, y su inversión esté segura. Su inversión sea una inversión segura, una inversión tranquila y que puedan venir de la mejor forma. Así que para aquellas personas que realmente estén interesados, no duden en contactarse tanto con Víctor como conmigo. Ahí están las redes sociales, su canal de YouTube, su Instagram, me contactan a mí
Correcto. Me consiguen en todas las plataformas también, para así juntos poder lograr ese objetivo y que se puedan venir a este maravilloso país. Mil gracias, Víctor, por todo tu tiempo y por la información brindada para mi audiencia. Excelente, Teresa. Gracias por la invitación y por supuesto, claro, estamos a la orden. Toquen la puerta con Teresa. Estamos en comunicación para que ella también nos haga llegar cuando conversen con estas personas que estén interesadas y con muchísimo gusto pues poder nosotros canalizar esas inquietudes, ¿no? Y lo más importante, les decía al principio, ir bien asesorados con los profesionales requeridos para cuidar el patrimonio que la mayoría de los casos muchas personas han construido durante años y es importante saber cómo hacer la inversión, cómo tomar decisiones para mitigar el riesgo, ¿ok? No, Total. no es que todo esté dicho, que esté garantizado, pero sí en la medida en que las cosas se hagan de la mejor forma posible y adecuado al mercado americano, a las leyes americanas, por supuesto, eh, vamos a tener o van a tener las personas mayores probabilidades de que funcione, ¿sí? Y no con la credibilidad que tiene tu compañía, una compañía seria, has trabajado hasta con figuras públicas y toda la trayectoria y el conocimiento. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias, Víctor. Gracias, Teresa. Feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.